Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos hablado un poco en la primera parte sobre el tema del Plan Seguridad Verano 2019, pero también cómo contrarrestar accidentes de tránsito por abuso de bebidas alcohólicas. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la salud. Es importante también tener este conocimiento sobre estos temas y es un gusto para mí recibir a Gustavo Cabrera, endocrinólogo, miembro de ASADI, Asociación Salvadoreña de Diabetes. Buenos días, bienvenido Gustavo, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Carlos, y gracias por la invitación. También un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Yo creo que de la diabetes podemos hablar mucho y sobre todo porque es una enfermedad que va aumentando, va creciendo mucho. Y justo podemos iniciar con esto, Gustavo, con tener un poco la radiografía de la diabetes en El Salvador. ¿Por qué lo siguiente? El Ministerio de Salud presentó hace un par de años la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles en la población adulta en El Salvador. Fueron datos que se levantaron en el año 2014-2015, aproximadamente más de 6,000 personas que fueron parte de esto. Pero lo interesante y un dato de tener como referencia, Gustavo, se mencionaba el 25.2% de esta población encuestada tenía prediabetes o se encontraba en un estado de prediabetes y 12.5% de las personas ya en un estado de diabetes. Entonces, en este caso, primero tener la claridad, esta enfermedad, cómo está distribuida a nivel territorial o cómo se manifiesta a nivel territorial. Bueno, sí, quizás para hacer un esquema mundial primero. Claro. Tenemos la última encuesta a nivel mundial o la última verificación que se ha hecho, más de 450 millones de personas en el mundo. Entonces, es una cantidad exagerada y esto va en aumento. Incluso se espera que para después del 2030, 2040, esto puede aumentar hasta 600 millones. Ahora, con respecto al país, pues no se escapa de esa problemática y, así como usted lo mencionaba, Carlos, ha ido aumentando, incluso nosotros creemos que más. Nosotros tenemos una aproximación que más de 800,000 personas en El Salvador pueden estar padeciendo diabetes, sin incluir aquellas personas que no conocen su diagnóstico, que no saben que tienen diabetes. Claro. Ahí incluimos aquellas personas que tienen el problema de obesidad, por ejemplo, y aquellos que son catalogados como una prediabetes. Pero la distribución es bien homogénea. Diríamos nosotros que todo el país está siendo más afectado. Y los grupos de edad, quizás estamos teniendo el problema que cada vez va siendo personas más jóvenes que tienen diabetes. Y El Salvador no se escapa a esto. Incluso estamos hablando de la población que todavía es económicamente activa, que trabaja, que produce. Estamos hablando que entre los 30 años y los 50 años ha aumentado grandemente la cantidad de diabéticos en El Salvador. Ha hecho una mención muy interesante, Gustavo, porque estos datos de la encuesta que ya fueron de hace 4 o 5 años, sí, estimaban un poco más de 480,000 personas con diabetes, pero ahora usted menciona que se puede hablar de 800,000 personas que tienen diabetes. Entonces esto nos deja un poco como un factor preocupante de la realidad de la salud de las personas en este país. Sí, correcto. Se va aumentando y nosotros lo vemos día a día. Yo creo que no, de los amigos que nos están sintonizando, todos tenemos un conocido con diabetes. Muchos tenemos familiares con diabetes. Entonces, a medida que la población ha aumentado, así ha aumentado el problema. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces no le damos la suficiente importancia al tema y a veces pues nos vamos descuidando con nuestra alimentación, nos vamos descuidando con el estilo de vida y esto va incrementando. Quiero aprovechar también para darle la bienvenida a Ricardo Domínguez, especialista en diabetes de ASADI. Buenos días, Ricardo, bienvenido a República. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por tomar la invitación y platicábamos un poco con Gustavo las condiciones que se encuentran a nivel nacional de personas que pueden tener o que pueden estar registradas ya como personas diabéticas, 800,000 personas. Tampoco se conoce evidentemente aquellas personas que no se han hecho las pruebas para tener más claridad de su estado o su diagnóstico sobre esto. Pero para conocimiento general de nuestra audiencia, ¿podemos hablar de tipos de diabetes? ¿Es posible hablar de esto y cuáles son esos tipos? Claro que sí. Hay diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? Las más conocidas, la diabetes tipo 1, ¿verdad? Que generalmente se da en la mayoría de los casos en los niños, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser solamente de los niños, sino que también en adolescentes e incluso en adultos también se puede dar. La parte importante de esto es la parte inmunológica, ¿verdad?
El niño, las defensas de los niños generan un problema y hay destrucción de las células pancreáticas, que son las células beta, en la cual ya no hay producción, de insulina, ¿verdad? La otra es la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, que es por factores ambientales, ¿verdad? Al decir factores ambientales, obesidad, ¿verdad? Sedentarismo, triglicéridos altos, colesterol alto, y todas estas personas que dijo el doctor Cabrera, de 800,000, más de 800,000, son las que implican estos factores de riesgo. No saben que son diabéticos, pero ya tienen los factores ambientales. Ahora, aparte también el factor hereditario, ¿verdad? El factor genético. Entonces, familia, papá diabético, mamá diabética, hijo diabético, y abuelos también. Incluso hay personas que nos dicen, mire, yo no sé si tengo familia con diabetes, pero estoy gordito, ¿verdad? Pero tengo triglicéridos altos. Me han diagnosticado con el colesterol muy alto o la hipertensión arterial. Entonces, esto va generando también la probabilidad más adelante de tener diabetes. Se dice que pueden pasar de 5 hasta 10 años sin saber que la persona tenga diabetes, ¿verdad? Ya cuando se viene a dar cuenta, pues ya los síntomas ya están bien arraigados, ¿verdad? El otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, ¿verdad? De la mujer embarazada a partir de las 24 a 28 semanas de gestación, y hay otros tipos de diabetes también, ¿verdad? Se llama ese rubro otros tipos de diabetes. Hay un asunto acá, Ricardo, usted mencionaba los factores ambientales, sí. Una serie de prácticas o comportamientos que tenemos como ciudadanos, en este caso que es propenso a la diabetes. Ampliemos un poco más porque se menciona el carácter sedentario de las personas, claro. El tipo de alimentación, correcto. Las cosas que se comen, y creo que eso es importante porque en la medida que eso se puede ir disminuyendo o erradicando, evidentemente vamos a estar en un mejor estado de salud, pero coméntenos un poco cómo esta serie de factores o elementos se juntan para desembocar en los tipos de diabetes. Y de hecho me faltaron otros factores, ¿verdad? Sí. Porque esos son quizás los más conocidos, sí. La mala alimentación, la obesidad. Hay personas que presentan un problema de resistencia a la acción de la insulina, y esto genera también un problema que se ve, ¿verdad?, en la persona. Una sombra oscura en el cuello que se llama acantosis nigricans. Esta sombra nos está indicando que hay hiperproducción de la hormona insulina, y es debido a la mala alimentación también, ¿verdad?, y la predisposición genética que la persona puede llegar a tener. Luego, sumado a eso también el sedentarismo, como dije, y el estrés, ¿verdad? Todos estos factores están relacionados con un diagnóstico que quizás ahí está, pero no ha salido todavía. Y lo otro también que a mí me gusta siempre como plus, sumarlo, es el ser salvadoreño, literalmente, ¿verdad? Porque los salvadoreños somos bien ávidos de las comidas, ¿no? Y en América Latina estamos hablando que comemos muchas harinas, muchos azúcares, muchas grasas. Hoy en día, pues que por cuestiones de la vacación, ¿no?, por cuestiones de tradiciones, usted sabrá, sí, las comidas que nosotros, claro, ingerimos, y nos vamos de bolsa, ¿no? Entonces, eso está generando también la suma de otro factor de riesgo, ¿verdad?, que es el saber alimentarse o el tener una alimentación sana, ¿no? Entonces, todos estos factores nos van relacionando también con este diagnóstico, quizás que, como le digo, está ahí, pero no ha salido, y cuando viene a salir ya se acompaña de síntomas típicos. Hay un asunto que quiero desarrollar en el siguiente bloque, que nos comenten, Ricardo, Gustavo, es cómo se conecta esta enfermedad y que puede ser un factor de riesgo para otras enfermedades. Sí. Entiendo que la insuficiencia renal crónica también, sí, tiene una vinculación, claro, con el tema de diabetes, pero también hablar un poco cuáles son las condiciones de los hospitales públicos, la capacidad de atención, qué se debe de hacer, y también cuál es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Regresamos en instantes.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando de diabetes y su tratamiento. Me acompañan Ricardo Domínguez, especialista en diabetes de Asadi, y Gustavo Cabrera, endocrinólogo, también miembro de Asadi. Gustavo, ahora un poco es las condiciones que tiene el sistema de hospitales públicos para este tratamiento, porque las personas pueden decir, bueno, si se encuentra en ese estado, ¿qué hace las instituciones de salud pública, los hospitales públicos, el seguimiento que se le hace a una persona, el cuadro que se ve a una persona diabética, en qué condiciones se encuentra, los recursos que esto se dispone para el tratamiento, pero también para la prevención? Sí, correcto. Bueno, nosotros también como parte de Asadi tenemos esa conexión directa porque pues, las personas que son afiliadas a nosotros o que nos visitan, pues también asisten a los hospitales, tanto públicos como del Seguro Social. Entonces, yo creo que la forma, hace falta todavía destinar mucho más recursos para evitar la saturación de este problema en los hospitales y de hecho, la mayor orientación de los recursos debería de ir a la prevención. Eso debería ser lo primero. Se han realizado varios estudios a nivel de hospitales en donde se ha encontrado que la diabetes mellitus es una de las principales causas de ingreso y también de complicaciones y hasta de fallecimiento de las personas. Entonces, ¿a raíz de qué? Bueno, a raíz de que las personas con diabetes pueden llegar ya descompensadas, con una complicación grave. Puede ser, por ejemplo, una de las más frecuentes, la insuficiencia renal crónica, sí, en las cuales estas personas van a necesitar una diálisis, van a necesitar un procedimiento que pues requiere recursos, requiere personal. Por ejemplo, el pie diabético es otro gran problema que puede conllevar incluso a complicaciones graves como son hasta las amputaciones. Entonces, si nuestro sistema de salud está preparado para recibir esta gran cantidad de personas con diabetes complicadas, pues podríamos decir que nos hace falta, porque necesitamos hacer más prevención para que esto no llegue en gran cantidad a nuestros hospitales. Los programas son diferentes. Hay diferentes programas que se aplican cuando ya la persona llega al hospital con una cierta complicación, pero nos hace falta un programa que integre al diabético como tal. Y eso no incluye solo la parte curativa, eso incluye también la parte de educación en diabetes. Ahí va la alimentación, ahí va la actividad física, el entorno, la red de apoyo social, y eso nos hace falta. Así que yo diría que la concientización a la población es bien importante y también que hayan mejores políticas de salud para los diabéticos. Por ejemplo, así como tenemos políticas quizás con una concientización más fuerte para el VIH, sí, por ejemplo, sí, como tenemos para la tuberculosis también, ¿verdad? En el caso de la diabetes, pues cada 6 segundos fallece una persona en el mundo por diabetes. Cada 6 segundos, ya con el tiempo que llevamos acá nosotros platicando, cuántas han fallecido por diabetes. Sí. Así que yo creo que es importante mejorar esto, ¿verdad?, en cuanto a la atención en general del paciente. Uno de los aspectos, además, que se complementa con la mejor atención, pero el factor preventivo y cómo se integra desde el campo de programas, acciones que hacen las instituciones públicas y demás, es la responsabilidad que también tenemos nosotros, Ricardo. Es decir, mencionaba usted en el segmento anterior que el factor de la dieta es clave, pero nuestra dieta no va proporcional a un buen estado de salud. Ampliemos un poco esto, sobre todo por la temporada. Digamos, claro, lo hablamos en función de la temporada, que puede ser una excusa válida, pero más que eso es distintos momentos de nuestra actividad cotidiana y de nuestra jornada no están planificados con una dieta saludable. Y este es uno de los factores que puede llevar a padecer, a tener diabetes. Precisamente en esta época del año donde hay vacación, ¿verdad? Incluso quiero aclarar eso, que la diabetes no tiene vacación, ¿verdad? Entonces, para aquellos personas que nos están sintonizando, que yo sé que son bastantes, invitarles pues para que siempre se mantengan con ese plan de alimentación que, bueno, en Asadi han aprendido, ¿verdad? En diferentes unidades y hospitales de la red de salud. Y lo que usted muy bien dijo, no cumplimos el plan de alimentación adecuado. No sabemos cómo manejar las calorías, no sabemos cómo contar calorías, no sabemos cuáles son carbohidratos, proteínas, grasas, o sea, y si las conocemos, pues nos vamos así como que como del ojo pacho, ¿no? Y el objetivo es también conocer, si es posible, la parte también de si medimos tanto, cuánto voy a comer,
o si voy a comer, qué voy a comer, si voy a salir, ¿verdad?, a disfrutar. Y esto nos va a llevar a ser un poquito más responsable en ese sentido de disfrutar, pero no caer en el desorden, ¿no? Sino que siempre generar un estilo de vida más saludable. Y como muy bien lo dijimos, incluso con las tradiciones, las comidas típicas, que incluso, pues bueno, imagínense las pupusas tan ricas de nosotros, ¿no? Pero el problema es que no son las pupusas el problema, son la decisión de nosotros cuántas nos vamos a comer, ¿verdad? Entonces, como muy bien afuera del aire estábamos diciendo, lo de las torrejas tan ricas, ¿verdad? Pero el problema es cuántas calorías tienen estos productos y también en qué condiciones estamos para saber si tenemos permiso o no de consumirlos. Entonces, todo eso es bien importante determinar. Recuerdo, mencionaba un poco también, Ricardo, que los niños también, jóvenes, adolescentes, ya tienen un diagnóstico, ya tienen indicios o se constituyen ya personas diabéticas. ¿Qué tanto, por ejemplo, prácticas como ahora algunas han venido regulando ya la venta de ciertos tipos de productos en los centros escolares está prohibido, por ejemplo, pero también el carácter muy sedentario, la obesidad? Correcto. ¿Cómo desde los niños se puede trabajar esto para evitar personas diabéticas en adolescencia o en la etapa ya de adultez? Fíjese que el doctor Cerritos, que es el fundador y presidente de ASADI, nos ha enseñado que para tener o erradicar un poquito la obesidad en los niños y en los jóvenes también, se tiene que tener buenas canchas en los colegios, ¿verdad? Lo que pasa es que algunos colegios lo tienen, pero no hay el poder adquisitivo para llegar a esos colegios, ¿no? Y los que lo tienen y los que no lo tienen, pues a ver qué podríamos hacer para que estos niños no estén tan sedentarios. O regular, como muy bien lo dijo usted, como ha empezado a regular lo de las ventas de comidas, como podríamos decirle, chatarra. Sí, sí. Y esto está muy bien adentro, pero afuera está la señora en un canastito, ¿verdad? Y cuando sale el niño desbordado, va a buscar a la señora y a comer sus golosinas. Entonces tenemos que regular adentro y afuera esta situación. Aparte también tenemos que estar con los papás generando esos cambios, ese estilo de vida antes, durante y después. Incluso cuando vaya él al colegio, cuando no vaya, cuando vayan de paseo, qué vamos a ir a comer, organizar, programar toda esa situación sería ideal, ¿verdad? Para que un estilo de vida saludable se practique, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco de ASADI. Coméntenos el trabajo de esta asociación, el seguimiento que lleva a distintos pacientes diabéticos y también un poco para incentivar a la ciudadanía, a la audiencia que en este momento nos sintoniza, qué puede hacer y cuáles son como los elementos claves para hacerse un chequeo médico sobre esto. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros. En este último segmento platicamos con Ricardo Domínguez y Gustavo Cabrera, especialistas en diabetes, miembros de ASADI, justamente sobre esta enfermedad. Ahora, Gustavo, ¿ASADI a qué se dedica? ¿Qué tareas hace ASADI? ¿Qué formación tiene con personas que son pacientes diabéticos, pero también con sus familiares? Y también cómo algunas personas que en este momento nos sintonizan pueden tener más detalles sobre esto y qué ofrece la asociación para tener claridad de la enfermedad, chequeos, tratamientos y demás. Sí, muy bien. Bueno, la Asociación Salvadoreña de Diabetes, nosotros lo hemos dejado así, diabetes, porque no es solo de los diabéticos, sino que incluye su familia, incluye el entorno. Viene trabajando desde los 80 prácticamente en brindar educación en diabetes, educación para que la persona con diabetes y su entorno tengan una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo. Como nosotros decimos, nosotros no vamos a regalar, por ejemplo, una silla de ruedas o no vamos a regalar algo material, sino que lo que nosotros damos es educación para la calidad de vida. Entonces, por lo tanto, lo que la asociación brinda son charlas educativas, programas de educación que incluyen qué es lo que va a comer el diabético, qué es lo que va a preparar la familia del diabético, qué tipo de ejercicios va a hacer, cómo llevar una vida saludable, cómo orientar a sus hijos, cómo tener un peso adecuado. Todos estos aspectos incluyen una educación en diabetes que lo que hace la persona es hacer un proceso de aprendizaje y para luego ponerlo en práctica en su vida
para que se gradúe en diabetes, para que sea ya un profesional en diabetes también, porque la persona como tal que sufre el problema, la enfermedad y su familia, ellos están en la obligación de conocer su enfermedad. Entonces esa es la misión de ASADI. Nosotros además además de los programas de educación, tenemos también asesoría médica y consulta médica como tal, en donde también tenemos nuestros pacientes que le brindamos seguimiento, atención, tanto en la etapa antes de las complicaciones como aquel paciente que ya tiene complicaciones. Nosotros incluimos todo este punto. Además de nuestra sede acá en San Salvador, nosotros tenemos varios grupos de trabajo en todo el país. Sí. Nosotros quisiéramos llegar a prácticamente los 14 departamentos, tener una sede, pero estamos trabajando en eso. A raíz de la cuestión de los apoyos económicos, pues nosotros hacemos lo que se puede en extender lo más que lo mejor posible la cobertura. Pero así tenemos grupos en Sensuntepeque, tenemos grupos en San Miguel, tenemos grupos en Sonsonate, en Chalatenango, en varias zonas del país, ¿verdad? Con los cuales trabajamos de la mano para llevar la educación en diabetes. ¿Cómo nos pueden contactar? Pues tenemos una sede acá en San Salvador, sí, y también en el teléfono 2245-2070, ahí pueden obtener cualquier información sobre la asociación y nuestros programas. ¿Redes sociales también, entiendo? También en redes sociales, también tenemos en Facebook y en nuestra página web en donde nos pueden visitar. Bueno, eso es importante porque a través de redes sociales es un canal, es un mecanismo que nos permite dar a conocer algunos tips, consejos, contactos sobre esto que mencionaba Gustavo. Ricardo, otro de los temas aquí, y lo decíamos fuera del aire, pero creo que vale la pena aclararlo porque se menciona estados de prediabetes y diabetes. Entonces me gustaría, bueno, en pantalla en este momento está la página de ASADI de Facebook, entonces ahí la pueden ver si quieren tener acceso a ella y ponerse en contacto con ustedes, mensajes, ahí se tiene contenido audiovisual también, infografías y demás, y creo que es importante para los amigos que nos sintonizan puedan tener como referencia su página de ASADI, Asociación de Diabetes del Salvador. Bien, en este caso, Ricardo, mencionábamos, se puede hablar de estado de prediabetes o diabetes. ¿Qué es lo más apropiado en esto y por qué hay que verlo con cierto detenimiento esto para no generar confusiones en las personas? Sí, es delicado el término prediabetes, ¿verdad? Porque en sí, al menos los profesionales que nos dedicamos a la diabetes lo comprendemos, lo entendemos, ¿verdad? Pero la persona tal vez lo puede entender mal, ¿no? La prediabetes, nosotros decimos que ya hay una antesala al diagnóstico de diabetes que, como muy bien lo dije, va de 5 hasta 10 años, ¿no? Pero ya quizás en la prediabetes quizás ya le quedan como 3 años ya para el diagnóstico, ¿no? Entonces, para nosotros ya es una persona con diabetes, ¿sí? En los parámetros de los niveles de azúcar para diagnóstico, en ayuno, el nivel de glucosa normal tiene que andar entre 70 y 99, ¿verdad? Datos de la Federación Internacional de Diabetes. Incluso somos parte de la Federación Internacional de Diabetes. Y después de comer, de 100 hasta 140 o menor de 140, que son los niveles normales. Para diagnóstico, arriba de 126, nivel de glucosa, ya hay diagnóstico, ¿sí? Ahora, pero la persona que ya tiene 120, 123 de glucosa en ayuno, que ¿cómo lo vamos a determinar, verdad? Entonces no vamos a esperar para que llegue a 126 para decirle, mire, ya tiene nombre y apellido esto, ¿no? Sino que ya para nosotros ya es una situación ya bien determinante. Ahora, si en el caso no ha salido síntomas, ¿verdad? Entonces lo vamos a mantener con un plan de dieta adecuada, pero ya desde ya le vamos a decir, mire, evite los azúcares, evite las comidas grasosas, hagamos ejercicio, ¿verdad? Entonces todo eso va determinado desde el término prediabetes hasta diabetes, ¿verdad? Entonces, pero sí, para nosotros pues ya prácticamente estamos diciendo es o no es, ¿no? Pero prácticamente ya sería un diagnóstico bien determinado. Ahora, y estamos llegando a la fase final de esta entrevista, Gustavo, las indicaciones básicas para las personas, ¿qué tipo de exámenes se tiene que hacer? ¿A dónde debe acudir y particularmente cómo eso cambia su estilo de vida? Se cambia su estilo de vida en lo que come, en las actividades físicas, pero también un poco la planificación, no solo de la persona, estamos hablando hasta de su núcleo, de su círculo familiar.
Sí, correcto. Bueno, aunque esto es de aclararlo, que aunque la persona no tenga unos síntomas claros de diabetes, que son la orinadera excesiva, como nosotros le llamamos, que el término es poliuria, el aumento de la sed, el aumento también del consumo de alimentos, cuando a veces las personas dicen yo como y yo quiero comer más y más porque no me lleno, y la pérdida de peso, esos son síntomas claros que ya pueden indicar que hay diabetes. Pero a veces aquella persona, como explicaba el licenciado, que tienen factores de riesgo, idealmente debe de comenzarse a hacer su chequeo mensual. Estamos hablando que si es una persona obesa, sedentaria, de los 30 años tiene que hacerse su chequeo. Aunque la mayoría de guías recomiendan arriba de los 40, pero si tiene factores de riesgo desde antes. Entonces tiene que consultar al médico y el médico le va a indicar unos exámenes en sangre con los cuales va a medir la glucosa, va a medir un examen que se llama hemoglobina glicosilada y también probablemente otra serie de exámenes dependiendo de la condición del paciente, de la persona. Ya con estos resultados podemos tener un parámetro y decir, bueno, usted ya tiene una predisposición a ser diabético o ya tiene una diabetes. Puede incluir otros estudios, como mencionábamos, colesterol, puede haber examen de triglicéridos, el examen general de orina, la medición de la presión arterial, pesar, tallar a la persona, sacar su índice de masa corporal. Todo esto son parámetros que son necesarios y que el médico se los va a medir, ¿verdad? Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Gustavo. Ricardo, muchas gracias también por espacio de educación y de formación para las personas y también ver con más atención su estado de salud, su cuidado respecto a evitar tener diabetes, cómo considerar el tratamiento, entre otros aspectos. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 6:30 en República.